¿Cómo le habrá ido a nuestro amigo Marcelo D'Aloisio? ¿Qué pasará con la tradición de los Reyes allá en Italia? Hola Marcelo, buen día, felices Reyes. Muy buenos días. ¿Qué tal? Igualmente para ustedes, muy buenos días, ¿cómo andamos? Acá los estamos esperando todavía, sinceramente. ¡Epa! Ay, bueno. ¿Y por qué? Sí. ¿Qué hora tienen? ¿O en tu casa no pasaron? A ver, les comento también una curiosidad, ya que estamos. La tradición en Italia es diferente respecto a la que tenemos nosotros mirá. en Argentina, ¿eh? A ver, Totalmente. Contanos. Claro, mientras nosotros en Argentina siempre estamos esperando los Reyes Magos, dejamos los zapatitos con un poco de agua y pasto para los camellos, ¿no es cierto? Esperando que lleguen los Reyes Magos con los regalitos que estamos esperando. Y lo mismo pasa en España. Ustedes habrán visto las imágenes de las cabalgadas de los Reyes Magos en las principales plazas de las ciudades, por más frío que haga, y por suerte dejando atrás la pandemia, muchos chicos fueron a recibir caramelo, dulce, chocolate y regalo por parte de los Reyes Magos. Acá en Italia no. En Italia los chicos no esperan a los Reyes Magos, esperan una brujita buena que llega a casa con una escoba volando, y si te portaste bien durante el año pasado, te deja muchísimos, por ejemplo, caramelos, dulces y los regalos que vos has pedido. Si te portaste mal, dentro de esa media grande en casa te deja carbón para que aprendas a portarte bien durante este nuevo año que recién acaba de comenzar. ¿Qué me cuentan? Qué detalle, qué lindo saberlo, ¿no? Qué tradición, distinto. sí, qué tradición tan diferente que tienen. Totalmente, digamos, eso sí, hay que estar también en esa casa donde haya un pequeño donde recibió carbón. Te quiero ver cómo grita durante todo el día, pero bueno, ese ya es un detalle menos importante para destacar, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero ¿y en qué ciudades, ya que estamos, porque es muy lindo esto culturalmente, hay ciudades que tradicionalmente tienen celebraciones, bueno, destacadísimas? ¿Y qué ciudades brillan a esta altura del año con esas fiestas importantes, bien artísticas además, que convocan a gente, a turistas? No, digamos, en casi todas las ciudades italianas, bueno, ni hablar de España, efectivamente, Claro. ¿no es cierto? Están viendo ustedes imágenes también desde este punto de vista respecto a España, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Pero acá en Italia vemos en las plazas de las grandes ciudades, por ejemplo, también del interior del país, a esas brujitas, ¿no es cierto?, con la escoba, con un montón de medias llenas de chocolatines, de caramelos para los chicos, para pasar el día al aire libre. Después en Florencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, y acá también en Roma hay muchas bandas musicales, mucho folclore para pasar el día de hoy feriado, aunque el Día de Reyes, fundamentalmente acá en Italia, no se siente tanto como la Navidad. La Navidad es algo muy familiar, se pasa obviamente siempre en familia. El fin de año, vos recibís el año nuevo muchas veces en la disco o en las plazas donde hay conciertos musicales, y Reyes es más bien, digamos, un momento turístico porque muchas familias optan para ir a otra ciudad y para seguir estos eventos en las plazas, ¿no es cierto? Para colmo, el 6 de enero cae un viernes, así que hay un fin de semana largo donde muchos lo están disfrutando, ¿no es cierto? Claro. Pero me quedé pensando en el carbón, por ahí, con la cuestión energética que hay, no sé si está en mal regalo, porque los datos de la economía... Hay chistes, Pablo, muchos chistes, muchos fotomontajes, muchos memes, los medios diciendo portate mal, así la brujita nos deja carbón. Mirá, ¿no es cierto? viste, que venía por ahí. Bueno, contanos porque los datos de la economía no son buenos tampoco, ¿no? No, no quiero hacer comparaciones con las tasas de inflación que tenemos en otros países que conocemos muy bien, ya pasando a una cuestión mucho más seria, pero se supo que el 2022 la inflación interanual en Italia fue del 8,1%. Interanual, 8,1%. ¿A qué se debe? Por el aumento de las fuentes energéticas que aumentaron más del 50% por culpa de la guerra en Ucrania, ¿no? Y fíjense en ustedes cómo este conflicto que tenemos en Europa evidentemente ha repercutido negativamente en la economía familiar de las pymes. Les comentaba, el 2022 se cerró el año con una tasa de inflación interanual del 8,1% en Italia. El 2021 fue del 1,9%. Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Y hay otro título que yo quería compartir que tiene que ver con Inglaterra. El Reino Unido, durante el 2022, 47 pymes se cerraron por día. 47 pymes por día, ¿no es cierto? Y eso se ha traducido en la pérdida de 152.000 puestos de trabajo. Están viendo las imágenes también de Inglaterra en estos momentos, ¿no es cierto? Así que la economía fue bastante complicada durante el 2022. Hay optimismo respecto a este 2023 porque dicen que la inflación debería bajar, frenar un poquito. La esperanza es que se acabe con esta guerra en Ucrania. Ustedes habrán enterado que Vladimir Putin ha determinado un cese al fuego temporal por la fiesta de Navidad ortodoxa durante este fin de semana para que tanto los rusos como los ucranianos puedan acudir a los actos religiosos. Esperemos que por algo se comience, que se llegue a un tratado de paz duradero
y que no haya más consecuencias negativas a nivel económico en gran parte de Europa y más muertes, obviamente, sobre todo en Ucrania, ¿no es cierto? Marcelo, te quiero consultar una cuestión que de verdad desconocemos y que tiene que ver con los salarios. Aquí en Argentina el índice de inflación se toma para las negociaciones salariales. Te quiero consultar por las contrataciones de trabajo y si hubo una actualización en los ingresos a partir de esta suba que es histórica para Italia. Te agradezco infinitamente por la pregunta, Marina, porque a diferencia de cómo estamos acostumbrados en Argentina, donde tenemos siempre paritarias por lo menos una vez al año, por lo menos, efectivamente, acá las paritarias se hacían en Italia sin ir más lejos, pero también en España, en Grecia, en Francia, una vez cada 4 o 5 años. Cada 4 o 5 años, obviamente. Y el aumento no era gran qué de sueldo, porque si yo recién les comentaba que antes de la guerra en Ucrania, nosotros en Italia habíamos cerrado el año 2021, a pesar que veníamos de la pandemia, con una inflación del 1,9%, las paritarias, ¿qué podían otorgarle, digamos, a los trabajadores? Un pequeño aumento de sueldo, insignificativo, porque realmente no tenían una pérdida del poder adquisitivo. Por eso hay muchos paros en gran parte de Europa en estos momentos, Marina, Pablo. Por ejemplo, en el Reino Unido. Hoy, por ejemplo, comenzó un nuevo paro de 48 horas de los empleados ferroviarios que ya habían parado al comienzo de esta semana. Ustedes recordarán. ¿Por qué? Sí. Porque los gremios piden un aumento de sueldo del 7%, a pesar que la inflación interanual el año pasado en el Reino Unido fue del 10%. La empresa ofrece el 5%. Por eso están en la calle manifestándose. Como para responder a tu inquietud, Marina, las paritarias se deberían hacer ahora un poquito más seguida como se hace en Argentina, a diferencia de los 4 o 5 años que se acostumbraba acá en Europa, ¿no es cierto? ¿Qué cambio? Claro, lo que sí te carga de tensión social. Lo que nosotros tenemos cada 6 meses, usted los tiene cada 4 o 6 años. Trabajadores en la calle movilizándose, presionando para que se den los aumentos que ellos pretenden. Sí, absolutamente. En efecto, digamos, en las fuertes movilizaciones gremiales que hemos tenido en los últimos años acá en Europa, fueron no por pedido de aumento de sueldo, antes de la guerra en Ucrania me refiero, Pablo, Marina, ¿no? Sí. Sino por algunas reformas porque las cuentas públicas en los estados no estaban muy buenas que digamos. Ustedes saben que nosotros vivimos en la Unión Europea y cada país miembro del bloque comunitario tiene que tener los balances sanos, equilibrados. ¿Se acuerdan de Francia? Emmanuel Macron antes de la pandemia estaba encaprichado con realizar la reforma jubilatoria, hacerte trabajar por lo menos 2 o 3 años más, ¿no es cierto? O hacerte realizar más aporte por algunos años más. ¿Por qué? Porque él tenía que poner en equilibrio las cuentas, digamos, de la caja jubilatoria. Y por eso surgieron los chalecos amarillos, manifestantes que no eran de ningún partido político que salieron a oponerse a esa reforma, ¿no? O sea, la gente no salía a la calle a pedir aumento de sueldo. Salían a la calle para evitar, obviamente, reformas que podían perjudicar el futuro, digamos, de ellos mismos y de sus hijos y de sus nietos, ¿no es cierto? Ahora, dado que la pandemia quedó atrás, Macron ha vuelto encaprichado con esta reforma, veremos cómo termina este asunto también en Francia, ¿no? Que no ha comenzado bien el año Macron, con todas las protestas y los indicadores. Marcelo, ha sido un placer y ojalá que pase la brujita, no sé, y que te deje lo que sea, pero que algo te deje. Bueno, a mí me va a tener que dejar todos los dulces que hay en todo Italia porque me he portado muy bien el año pasado, ¿eh? Bien, porque te has portado muy bien, al menos con nosotros. Un abrazo enorme, buen fin de semana. Otro grandote, buen fin de semana y gracias por este espacio, un placer. Un abrazo.